Bienvenida a esta charla. Em, ¿Qué tal? Bueno, ya estamos grabando. Eh, Les damos la cordial bienvenida a participar en la charla Naturaleza en Perspectiva, reflexiones en torno a la epistemología de un concepto inacabado. A continuación, les presentamos al doctor en Ciencias Ambientales, egresado de la Universidad de Concepción, doctor Fernando Andrés Peña Cortés. Actualmente es el director del programa del doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad, que dará un mensaje de bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Hola, muy buenas tardes. Gracias a quienes nos siguen en esta interesante actividad que se ha programado con uno de nuestros académicos, el doctor Jorge Olea. Darle la bienvenida a este programa pionero en Latinoamérica, que en días pasados ha recibido la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación. Es su primer proceso de acreditación y que además hemos recibido, ¿cierto?, el día viernes la información de la adjudicación del proyecto de fortalecimiento, un programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que busca fortalecer los programas nuevos, los programas que están en formación y que nos permitirá posibilitar y potenciar las actividades desde el punto de vista de pasantías nacionales e internacionales de nuestros estudiantes, también pasantía de profesores invitados y fortalecer nuestro equipo de investigadores de la planta, ¿cierto?, del doctorado. Tenemos dos líneas de investigación, la línea de planificación territorial y sustentabilidad, y una larga trayectoria de trabajo en la región y en la macrozona sur, que ponemos al servicio de lo que es el proceso formativo desde regiones. Relevar el rol que estamos haciendo, ¿cierto?, en formar capital humano avanzado desde la Araucanía, desde el sur de Chile, para todo el país y también para el mundo. Muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor. También les presentamos al doctor en Geografía, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor en la Facultad de Recursos Naturales, impartiendo el ramo Epistemología y Filosofía de la Ciencia. Además, cuenta con 2 publicaciones relacionadas al tema que vamos a hablar hoy. El primero se llama From Frontiers of Exploration to the Commodification of Nature, y el segundo, Hacia una ética de la relación entre sociedad y naturaleza. Reflexiones en torno a la técnica y la geografía. Le damos una cordial bienvenida para que nos explique cómo la naturaleza cuenta con diferentes maneras de abordar la epistemología y la filosofía ambiental. Bienvenido, doctor Jorge. Hola, ¿se escucha bien? Primero que todo. Muy bien. Sí, muy bien. Estamos perdiendo ya la práctica de lo virtual, entonces hay que ir afinando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá, sean bienvenidas y bienvenidos. Voy a compartir pantalla. Lo que traigo acá es justamente una reflexión que vengo dando hace un tiempo y que el marco del doctorado, en el fondo, me ha permitido, me ha dado el tiempo de profundizar. En el contexto del curso que damos en primer semestre de Epistemología y Filosofía de la Ciencia, y en el contexto del doctorado, en el fondo de su línea, que es Planificación Territorial y Sustentabilidad, con los y las estudiantes hemos intentado dar una reflexión en función de la naturaleza. Este concepto que es bien difícil de tomar, pero que al mismo tiempo es bien frecuente en el lenguaje que utilizamos constantemente, y por lo tanto, de alguna manera lo que buscamos es afinar la puntería de la investigación que se está realizando, del trabajo cotidiano que uno va ejerciendo, y por lo tanto, lo que vamos a ver ahora o conversar ahora es justamente el resultado de eso, en el tiempo para no pasar. Entonces, en primer lugar,
cuando uno se propone hablar de la naturaleza, tiene que tomar decisiones de escala. Que venimos de la geografía, la escala es nuestro deber ser. Eso es lo que determina qué tanto avanzamos, qué tanto lo que tenemos y qué tanto podemos estar. Entonces, en ese sentido, lo que propongo para ahora es, por un lado, empezar a entender por qué filosofía de la naturaleza, primero que todo, en un momento como en el que vivimos actualmente. Segundo punto o segundo momento, escoger dos aproximaciones al tema naturaleza. En realidad podríamos estar aquí un semestre, como estuvimos nosotros, y igual nos falta tiempo. Y tema, y línea, y ahí propongo dos híbridos que son el humanismo y poshumanismo, que quizás es una de las propuestas más vanguardistas hoy en día en este sentido, y una más clásica, que es el materialismo de marxismo. Como va a ser también este contrapunto de dos formas de aproximación. Pero insisto, hay muchas más. Un tercer momento, que es la pregunta, y es donde yo planteo en mi fondo la tesis de lo que yo les quiero mostrar, que esta idea de preguntarse si lo ambiental y la naturaleza son dos cuestiones que lo usamos como forma sinónima, pero probablemente no, y esa es en el fondo la hipótesis que está detrás de todo esto, señalar que naturaleza y ambiental no es lo mismo. Y finalmente un par de proyecciones o reflexiones finales en torno a lo que podamos ver. En primer lugar, ¿por qué filosofía y naturaleza? Probablemente hoy día la sensación, o el espíritu de época, como diría Hegel, es justamente la sensación de una crisis. Esta tiene un montón de fundamentos, desde el todavía no superado en lo médico, pero ya emocionalmente superado COVID, el problema de la crisis ambiental, el problema de la migración, el problema de la guerra. Hay por nombrar algunos, hay algunos elementos que están constantemente, por ejemplo, las noticias que hoy día la inflación fue del 1%, se espera el 0,5%. Estamos recibiendo noticias de Perú en este momento, de inestabilidad política. Entonces hay una sensación de crisis. Y en los momentos de crisis en la historia de la humanidad, por lo menos la que tenemos registro, los conceptos se vuelven hacia adentro y comenzamos un poco a replantearnos las bases de esto. Y en ese sentido me gusta mucho un pensamiento de Heráclito en esa línea, y que en el fondo el problema consiste en saber qué es lo que subyace o qué es lo que permanece en el cambio. La crisis lo que nos lleva eventualmente es un cambio, y la pregunta en los momentos de crisis es retroceder y preguntarnos qué es lo permanente, qué es lo inmanente. Y esa es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, y hoy día que nuestra crisis es prácticamente una crisis ambiental también, que no ha puesto el cambio climático a propósito en el fondo, también parte por ese lado. Entonces, ¿por qué la filosofía primero en esta sensación de crisis? Primero porque la filosofía es una de las herramientas que nos ha ofrecido el Occidente bajo este nombre. Vamos a problematizar eso también. Pero, y que nos propone que, en primer lugar, las aproximaciones a los elementos verdaderos, no en el sentido verdadero como lo real y concreto, sino lo verdadero como lo que está en el fondo. Y por lo tanto la filosofía nos lleva siempre a surfear o a movernos en esta lógica de mirar lo que está transformándose. Y en ese sentido, en la actualidad, el punto en que la filosofía nos está ayudando a contemplar la crisis o a entenderla, es justamente la pregunta es cómo sabemos lo que sabemos. Uno de los fundamentos o una de las revelaciones que nos ha traído la crisis hoy en día es que parece ser que el marco teórico de Occidente está en alguna forma en crisis. Como las ciencias, la religión, el derecho, la política, conceptos grandes, estructuras o superestructuras, si queremos ser más marxistas, han ido demostrándonos que
todo el tiempo que hemos mantenido de la misma forma de aproximarnos a esas realidades, parece ser un punto clave de la crisis en la que estamos. Y pareciese ser que sería interesante, o por lo menos saludable, volver hacia los conceptos y replantearnos qué es cómo y de dónde estamos mirando eso. Y en ese sentido, la epistemología como parte, y la filosofía de las ciencias como parte de este paraguas filosófico, es la herramienta con la cual más se ha trabajado este último tiempo. Porque la pregunta es desde dónde, y en esta lógica sujeto-objeto en el fondo, en la cual la modernidad y Occidente se ha revelado, la idea del ser humano como un sujeto pensante racional versus su exterior, como eso a través de herramientas y de signos, es decir, por la mediación de ciertos dispositivos, podemos entender esa realidad que está allá afuera. Pero de alguna manera, esa distinción o la pregunta por el conocimiento está justamente en la determinación de esa realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que nos preguntamos por el conocimiento, nos estamos preguntando al mismo tiempo cómo llegamos a esa realidad. Por lo tanto, cómo se configura ante nosotros. Si mantenemos esta premisa de que lo que es el objeto, lo que estamos viendo, el fenómeno, está afuera, en ese sentido, la construcción de la aproximación es el conocimiento. Y por lo tanto, preguntarnos por cómo nos aproximamos es justamente la pregunta clave de esta epistemología. Sin embargo, o en consecuencia de todo esto, nos ha aparecido y toda esta trayectoria desde las teorías, los teoremas, los paradigmas, etcétera, los que nos han ido mostrando. A mí me parece bien interesante la propuesta de Paul Feyerabend y este caos epistemológico, que en el fondo nos viene a plantear que no hay una ciencia pura, sino que sistemas de conocimiento. Y esto plantea dos desafíos. Por un lado, el desafío de replantear o reevaluar lo que hemos desarrollado como disciplina científica. Y por otro lado, subir en esta jerarquía, que también es una relación de poder, a ciertos, y que puede ser también, algunos autores plantean que es bajar nuestra disciplina científica tradicional, racional, a conversar y dialogar con otras formas de acceder al conocimiento, que probablemente tengan otras herramientas, otros métodos, que no están en concordancia con el famoso método científico, pero que sin duda han logrado comprender y sistematizar y simbolizar la realidad. Y en esa tensión es justamente donde los sistemas de conocimiento, como grandes grupos de explicaciones del universo, de la naturaleza y por lo tanto de la verdad, operan como una gran apertura en este momento. Podemos conversar o debiésemos ser capaces de nuestro sistema de conocimiento simplificarlo o por lo menos hacerlo dialogable con otros sistemas de conocimiento. Porque en el fondo, y aquí la pregunta filosófica de todos los tiempos, decirlo así, o permanente, es por el arjé. Arjé, esta palabra griega, que nos remonta hasta el origen. De ahí viene arqueología, arquitectura, y que tiene como fundamento cuál es, o en el origen de esta filosofía occidental, cuál es el origen del mundo. Y ahí tenemos la aproximación del agua, el fuego, el aire, el fuego, la tierra, los elementos. Y los elementos, ¿qué son? Básicamente los que constituyen la naturaleza. Y la pregunta ha sido, hasta el día de hoy, que esa realidad externa, es decir, la naturaleza, ¿cómo se compone? ¿De qué manera está elaborada? ¿Cuáles son sus fundamentos arquitectónicos? Y en ese sentido, nosotros tenemos una serie de explicaciones en torno a eso. Y, no por y bajo esta misma lógica, los sistemas de conocimiento, América Latina tenía sus propias explicaciones de esta naturaleza. Esta imagen que a mí me gusta mucho de una representación, en el fondo, del enfrentamiento entre Tenten y Kai Kai, que vienen a ser otra forma de explicar esa naturaleza.
y que plantea los mismos fundamentos filosóficos de dónde está el origen, cuál es nuestra trayectoria, qué es lo que permanece en el constante cambio. Y por lo tanto los sistemas de conocimiento lo que hacen es plantear cuál es el paso y cuál es la relación entre el caos, la materia, y el cosmos, el orden, la sistematización de ese caos. Y en esta tensión de cosmos y caos es justamente donde se produciría esta suerte de filosofía de la historia. Cómo explicamos el caos que se convierte en naturaleza y por lo tanto ordenada para la ocupación humana, entre otras cosas, y cómo esta transformación da origen a todo el fenómeno, todos los procesos y fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Y en ese sentido, lo que ha hecho la gran parte de la historia de la humanidad es ordenar esa materia, dar una explicación sistémica, dar una sensación de cómo entiendo el sol, la luna, los eventos climáticos, la configuración del territorio, los elementos que tengo disponible o no. Y esa explicación al funcionamiento del mundo es básicamente encontrar los secretos de esa naturaleza. Los podemos divinizar, los podemos secularizar y transformarlo en una explicación que cabe en un paper. Independiente de esa escala, lo que estamos buscando es la explicación al funcionamiento del mundo. La pregunta es, ¿para qué? Entonces, este orden de la materia, de esta fisis, de esta natura, de esta Pachamama, lo que hacemos es ordenarla, darle una explicación sistémica. Y en ese proceso es básica la pregunta epistemológica, en ese sentido, por cómo conocemos la naturaleza. Y es sobre esa naturaleza donde nos proponemos, en el fondo, discutir, y desde donde nosotros que venimos del Departamento de Ciencias Ambientales, nos planteamos cómo opera eso. Y es allí donde Occidente ha hecho una separación racional de los ciclos naturales y los ciclos sociales. De hecho, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Las universidades son justamente una representación de eso. Y ahí, un poco de publicidad para nosotros. En la interdisciplina es lo que ha venido un poco a buscar y es justamente lo que estamos intentando plasmar en el doctorado. Pero significativamente lo que hemos hecho es construir, abstraer, construir estos ciclos. Aquí pongo dos por poner algunos. El ciclo del agua, por ejemplo, o el ciclo del nitrógeno, que son dos ciclos que la naturaleza posee y que hemos invertido mucho tiempo y recursos en aprender cómo funciona. Sin embargo, este ciclo del agua y este ciclo del nitrógeno a veces plantean el desafío que están sin humanos. Y al mismo tiempo podríamos hacer el ejercicio inverso, los que venimos de ciencias sociales, de entender todos los procesos sociales, podríamos hacer esta misma lámina al revés, y poner, bueno, y la naturaleza. La historia, en general, y hablo porque la conozco de dentro, plantea muchos de sus procesos como en el aire. No hay naturaleza. La batalla de Rancagua parece que ocurrió en el aire o en una simulación virtual. No hay naturaleza. Y en ese sentido, o las teorías sociales, no tienen la rugosidad del espacio, como diría Milton Santos y posteriormente de Ley Guattari. No está esa ficción. Y ese espacio que podríamos ser naturaleza, etcétera, son parte de estos procesos. Entonces, en ese sentido, y una de las explicaciones que viene desde esta relación separada de naturaleza y sociedad, es justamente el origen de las teorías occidentales más modernas. Cuando digo moderna, de los últimos 2 siglos. Y en ese sentido, el humanismo es
es parte fundamental de nuestro quehacer cotidiano. Nuestra escuela es humanista, nuestra universidad es humanista. ¿Y qué implica ser humanista? Entre otras cosas, que la escala de todo es el ser humano. Si queremos saber sobre microbiología antártica, la escala de esa microbiología es humana, ya sea porque estamos mirando el fenómeno microbiológico y cómo afecta al ser humano, o porque lo estamos observando desde la racionalidad humana. Y por lo tanto, la teoría humanista es justamente la que se va transformando en la explicación de esa naturaleza. Un elemento clave es la esencia y la existencia como opuestos que complementan la forma del ser humano. Bueno, y tiene algunas distintas etapas que pueden ver ahí. Sin embargo, hoy en día emerge con fuerza una suerte de desilusión de su humanismo y, en primer lugar, sacar al ser humano del centro y transformarlo en un elemento más de todo este sistema que está creado. Sin olvidar que el que creó todo este sistema es el humano y que por lo tanto, pero que hoy en día lo que nos encontramos es como una recreación humana del ser humano. Y no solo del ser humano, sino de todo su hábitat. Y por lo tanto aparecen frases así al estilo de Eric Sigwell, que plantea que la naturaleza no existe, o que al parecer de Donna Haraway, una autora que recomiendo con todo mi corazón, que plantea que en realidad estamos en una realidad cyber. Ya no existe esa naturaleza pura funcional. Hay una intervención humana directa o indirecta que plantea que todos los sistemas ya están influenciados por el ser humano. Y que por lo tanto plantea una serie de desafíos teóricos y empíricos de ¿es factible o es ya real seguir con los mismos métodos con los cuales pensamos al humano y la naturaleza en otros términos, siendo que hoy día la realidad nos muestra que va por otro lado? Entonces la pregunta del humanismo hoy en día es ¿cómo nos aproximamos a todo esto? Y las respuestas que han dado algunas de sus autoras, y que es muy interesante, el humanismo está prácticamente en manos de autoras mujeres, es que tenemos que ser al mismo tiempo, como estamos recreando el humanismo como forma de aproximación, probablemente tengamos que recrear las ciencias como manera de aproximación. Por su parte, una mirada más clásica está justamente en el marxismo-materialismo, que probablemente sean uno de los metarrelatos o de las metateorías más relevantes del siglo XIX y XX. Y las premisas del marxismo-materialismo son dos fundamentalmente: que existen individuos humanos vivientes y su particularidad es que producen sus medios de subsistencia, a diferencia de una jirafa en África o de un loro aquí en la cordillera. El ser humano produce sus medios de subsistencia. Y ese es un punto que podríamos señalar fue clave para entender un montón de fenómenos. Y segundo, que no hay desarmonía entre humanidad y naturaleza, como tampoco un hombre o un ser humano, sino un ser humano histórico real. Y ese ser humano histórico real plantea que no es ni existe una naturaleza al margen de la historia humana, o sea, todo lo que conocemos con naturaleza es parte de esa naturaleza, de esa historia humana, y que toda la historia humana existe gracias a que existe esa naturaleza. En esta relación dialéctica, en el fondo lo que se plantea es que hay una relación natural entre el ser humano consigo mismo y con su entorno, y que también hay una relación social entre el ser humano y con su entorno. Es un poco esta lógica de lo natural como algo que siempre ha sido. Es natural que yo me enoje si, no sé, me va mal en un día, bajo esa lógica de lo natural social. Y la herramienta con la cual más se ha identificado esta aproximación marxista materialista para la relación social-naturaleza es justamente el metabolismo, el denominado metabolismo social. ¿Y qué plantea el metabolismo social? Justamente que hay un proceso, al igual que el metabolismo humano, es decir, para poder vivir yo necesito agua, glucosa y oxígeno. Los grupos sociales necesitan elementos básicos de la naturaleza para poder subsistir. Y esos van a través de un proceso de apropiación que luego en el sistema social
tienen transporte, consumo, transformación, y que una vez que ocurre ese consumo de materia y energía, hay un proceso de excreción. En los metabolismos tradicionales, esa excreción vuelve al sistema natural, se transforma a través del sistema y es apropiable de otra forma. Lamentablemente, nuestro metabolismo social hoy día, esa flecha de vuelta es muy débil. Y lo que tenemos es una gran flecha que va hacia adelante, es decir, excreción que no vuelve y que ha recibido el nombre de entropía. Es decir, pensemos en toda la basura que tenemos acumulada en el mundo y que el mundo no sabe qué hacer con ella. A eso se ha denominado la fractura metabólica, que rompimos ese ciclo y por lo tanto esa dispersión de materia y energía nos obliga a apropiarnos de nueva materia y energía y este mundo de sobreconsumo que tenemos que combatir. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿O cuál es la propuesta de todo esto? Teniendo en cuenta todo lo anterior, que aquí lo estamos resumiendo y pasando rápido, tenemos una propuesta o una condición actual en donde naturaleza y medio ambiente se entienden como estos sinónimos. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar con mayor detención, nos encontramos que, y esa es la hipótesis que lo discutí con ustedes y que ojalá me esté completamente en desacuerdo y podamos discutir, es que justamente no son lo mismo. Y no son lo mismo por una cuestión fundamental. Para Edgar Morin, un filósofo epistemólogo francés, nosotros estamos viviendo en la era ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el año cero de la era ecológica para Edgar Morin fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en toda la historia de la humanidad nos dimos cuenta que podíamos autodestruirnos. Desde el origen hasta ese momento, el ser humano solo tenía fe en el futuro. Esta idea positivista de que el día siguiente era mejor que el otro, y una flecha de progreso que iba subiendo hasta el infinito. En ese momento, según Morin, nos dimos cuenta que ese avance hasta el infinito era imposible. Ya fuera porque nos iban a matar entre todos, o ya era porque la capacidad de transformación de la Tierra era irreversible. Esto fue sancionado en 1972 por el famoso el informe de los esposos Meadows, que elaboraron un informe que se llamó Los Límites del Crecimiento, que a esta altura es casi un mantra de todos los que están metidos en ecología. Y este informe lo que planteó es que haciendo la primera modelación matemática, estaba hablando de los 70, con computadores que ocupaban una casa entera de vídeo, llegaron a través de un software, a simular con todos los datos disponibles que de aquí del 70 al 2030, si se seguía consumiendo al ritmo que se hacía, el mundo no iba a dar abasto. Y por lo tanto que el límite de la Tierra eran 100 años. Al 2070 prácticamente llegábamos a Blade Runner y todo el apocalipsis, el cyberpunk y todo lo que estuvo muy de moda en los 80, que no es gratis esa ciencia ficción. Y esto además fue mantenido en el tiempo como una gran alerta. Aparecieron los convenios Río 92, el mundo se convenció de que había un problema, y apareció un par de conceptos que vinieron a llamar la atención. En primer lugar, conceptos elaborados desde las ciencias sociales metiéndose en el campo de los geólogos, lo cual es una propuesta solo que la posmodernidad podía soportar, y que era esta lógica del antropoceno. Es decir, que el ser humano tenía la capacidad o la agencia de transformarse en un transformador de la naturaleza. Y esto cambió por completo las narrativas de la historia humana. Ya no era solo la historia del ser humano, sino pasamos a hablar de la historia del planeta y la capacidad que existe de trabajar con él, en él. Se trató de un cruce que podríamos llamar irreversible entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, a ponerle el nombre genérico, y que por 50ª vez vino a hablar de que el capitalismo está en crisis y que se iba a acabar. Y lo que aparece como novedad teórica es el llamado en la segunda contradicción.
Para el marxismo, la primera contradicción es que el capital destruye el trabajo, que en el fondo es la base de su riqueza. La segunda sería que, bueno, parece que el capitalismo logró adecuarse a la destrucción del trabajo, pero ya no se va a acabar, sino que se va a acabar el planeta, antes que el capital. Y eso plantea, y les pido disculpas por lo feo el diagrama, pero estamos elaborando y yo necesito ahí asesoría de un diseñador en algún momento. Es que nosotros venimos hablando del ambiente como matriz y esta relación con el ser humano. Esta relación con el ser humano se entiende como una relación técnica. Es la técnica lo que elabora esta relación. Y ahí tenemos cultura, conocimiento, un montón de conceptos dentro de esa lógica de la técnica. Y al mismo tiempo el ser humano tiene esta relación con lo no humano, que probablemente no es con la totalidad de lo no humano, sino con una parte. Y a partir de esta relación del humano con lo no humano, construye su ambiente. Todo lo demás sería la naturaleza. Y por lo tanto, naturaleza y ambiente vendrían a ser dos conceptos o dos relaciones distintas. Y el problema, en el fondo, de lo ambiental, que es quizá el objetivo con el cual nos encontramos con mayor fuerza, tenemos ingeniería ambiental, pero no tenemos ingeniería de la naturaleza, es justamente que es la posibilidad de que ese ambiente, que es esa naturaleza apropiada y transformada, conceptualizada por el ser humano, es lo que podemos salvar o lo que podemos manejar para poder surfear esta crisis en la cual estamos. Y es a partir de allí donde tenemos puestas todos nuestros esfuerzos hoy día en la resolución de los problemas. Para ir cerrando, no pasarme tanto en el tiempo. La pregunta, por lo tanto, hoy día de la crisis está ya no en esto, el límite al crecimiento, que fue este informe, sino que en los límites a la civilización. ¿Cuánto vamos a soportar nosotros viviendo como estamos viviendo? Sabemos que el mundo no se acaba si nosotros desaparecemos. Y lo que está en juicio hoy día es la desaparición de la civilización tipo occidental, más que el planeta completo. Sabemos que el planeta ha aguantado peores cambios de temperatura, peores tempestades, peores todo. Cosa a preguntarle a las bacterias. Segundo lugar, ¿qué es lo que subyace en todo este cambio? Es la existencia, el ser, la vida. Y por lo tanto la pregunta de la naturaleza y el ambiente en conjunto es la pregunta por lo que permanece. Y eso es simplemente la existencia. De una manera muy simple, pero yo creo muy profunda, lo que permanece es lo que logra ser. Y ser no es solamente esta como lectura de ente, de respiro y estoy acá, sino de lograr desarrollar o desarrollarme como sujeto. La diferencia, por lo tanto, entre naturaleza sería todo lo imperecedero, todo este sistema que está fuera de la acción e interacción humana. Y por lo tanto, en la crisis actual no es la naturaleza lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo es lo ambiental, nuestro ambiente, nuestro hábitat que logramos construir para poder desarrollarnos como civilización, como cultura, como sociedad. Y es eso lo que está, lo manejable, lo reversible, donde tenemos puesta toda nuestra fe para sortear esta crisis. Y finalmente una pregunta que nos deja la gran escritora, antropóloga, ecóloga Anna Tsing, que es posible vivir en las ruinas del capitalismo. El mundo está de alguna manera dividido entre estos sectores que viven este capitalismo triunfante que va avanzando, y otra mitad, u otro sector, para no ser tan totalitario, y otro sector que está viviendo en las ruinas del capitalismo. Y en ese sentido, tenemos Chile completo, es un espacio lleno de actividades económicas capitalistas que dejaron de ser, o de consecuencias de actividades capitalistas que están siendo. Y en ese sentido, la pregunta de supervivencia que nos podemos hacer también es si podemos vivir en esas ruinas del capitalismo. En algunas hay momentos y lugares que nos dicen que sí, y es allí donde tenemos que poner el ojo también. Eso, espero que haya sido de
se haya entendido, que no haya sido tan rápido y bueno, cualquier cosa me pueden escribir si quieren continuar con más tiempo alguna de estas líneas o de esta conversación. Muchas gracias. Doctor Jorge, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ahora vamos en un momento de preguntas, dudas, comentarios que cuenten los participantes. Con mucho gusto pueden levantar la mano para que el doctor Jorge pueda responder las dudas que tienen. Levante la mano. Adelante, con todo gusto puede preguntar. No, quisiera que pusiera la 19, la lámina 19, y saber si él está trabajando en ese diagrama en este momento, es algo que está creando con las reflexiones y todo el material que él ha estudiado. ¿Lo puede mostrar en todos sus detalles, por favor? Naturaleza, ambiente. Porque al final, sí, es el que anterior, el diagrama. Porque al final tú decías que son cosas separadas, naturaleza y ambiente, cuando en este diagrama se ve que una incluye a la otra, y además habría algo técnico dentro de la naturaleza. Sí. Primero, muchas gracias por la pregunta. Sí, es algo en lo que estoy trabajando, que escrito se ve más bonito que en el diagrama, y que es verdad, y quizás fue un error en expresarme. En el fondo lo que quiero decir es que son diferentes, no en el sentido de que cuando hablamos de ambiente no estamos hablando de naturaleza, o que cuando hacemos el juego sinónimo quizás debiésemos tener un poco más de cuidado de lo que estamos hablando. Sí. Claramente ambiente está dentro de la naturaleza, es justamente ese refugio que construye el ser humano, que puede ser pequeñito, puede ser grande, y ahí es donde yo le relevo un poco la relación técnica, que es lo que nos lleva a hacer o a necesitar una gran cantidad de naturaleza para construir nuestro ambiente, o en verdad necesitamos un poco menos de naturaleza para construir nuestro ambiente. Y ahí esa mediación técnica es qué tan sustentables somos, en el fondo, pensando en la diversidad de sistemas de conocimientos que tiene y tuvo el planeta, y es la diversidad cultural que encontramos en todos lados. Entonces, claro, y ahí la técnica en verdad es como lo que explica la flechita roja, no es que esté dentro de la naturaleza. Está más afuera. Claro. Sí, el tema de naturaleza es súper complejo. Yo estoy tratando de hacer un trabajo y cuesta un mundo definirlo, porque si tú vas a la literatura, todas las investigaciones, se habla con distintos conceptos: ecosistemas, espacios naturales, lugares naturales, aire libre, naturaleza, ambiente, entonces ecosistema urbano, entonces como que cuesta aglutinarlo, y muchos autores en los artículos científicos no definen mucho de lo que están hablando. Faltan mucha definición. Oye, yo voy a hablar de esto y esto quiere decir, la naturaleza para mi investigación va a ser esto y esto. O voy a hablar solamente de ecosistemas urbanos, no sé cómo puedo llamarlo acá en este contexto, pero o voy a hablar de ecosistemas más prístinos, no intervenidos, no sé, pero es algo súper complejo. Sí. Sí, y esa es un poco la Sí. locura en la que estamos intentando entrar. Sí, porque, claro, en temas que, por ejemplo, vemos en el doctorado, planificación, sustentabilidad, ordenamiento territorial, hay conceptos que se presumen como que todos lo saben, y a veces es una trampa en el sentido de que, como yo no lo sé, digo, pero si esto todos lo sabemos. Y ahí es donde yo creo que está justamente el desafío, en el fondo. Y detenerse ahora, y yo sé que probablemente no lo vamos a resolver, pero por lo menos
ensuciarse haciendo este trabajo. Yo creo que es necesario para, si queremos solucionar o responder por lo menos la crisis. Claro. Sí. Gracias, Jorge. Gracias. ¿No? Y si Gracias. quieres seguir conversando ahí, escribe Sí. y... Vale, gracias. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. También tenemos alguna pregunta de Catherine Loyola Alfaro, entonces es que puede tomar la palabra. Hola Jorge, hola a todos, a todas. Muchas gracias por tu charla. Me pareció muy interesante, de hecho hasta te tomé apuntes. Yo soy docente de la universidad y me quise inscribir simplemente porque me interesa la naturaleza y porque posiblemente el otro año haga un magíster en el manejo de recursos naturales. Entonces quería tener una idea, una perspectiva más filosófica de lo que conlleva lo que yo prontamente voy a estudiar. Y me surgen dos dudas por el momento, quizás después me surjan más. Una es que en esta misma diapositiva, cuando la palabra técnica te refieres como a cómo Occidente o el ser humano en sí ha abordado la naturaleza para poder comprenderla en sus clasificaciones, cuando, por ejemplo, en un momento hablaste de los ciclos naturales, los ciclos sociales, ¿a eso te refieres con técnica o no? Estaba muteado, parece. Sí, la técnica la entiendo en términos bien heideggerianos. Y en ese aspecto es una lectura sobre la técnica como todo lo que tú dijiste. Es cultura, es capacidad del ser humano de entender esa naturaleza y usarla a su favor, entender los límites que tiene en relación a esa naturaleza y que van desde la técnica más sofisticada actual hasta un calendario agrícola de una sociedad agrícola. Y eso entendido en una lógica de cómo es la vinculación o esa relación del ser humano, que en términos marxistas sería el trabajo. Para los marxistas, la relación con la naturaleza comienza en el trabajo, es decir, cuando el ser humano toma un palo y lo transforma en herramienta, es decir, aplica energía para la transformación de la materia en su beneficio, comienza ahí. Y eso yo creo que tiene también algo más, y eso algo más es justamente esta lógica de darse cuenta de que ese palo puede ser una herramienta. Y ese proceso es cultural, es social, es conversar, es mantener en el tiempo algo, y luego ese palo se sofisticará y descubrirá materiales más duros. Y esa conversación que es técnica, es social natural al mismo tiempo. Por ahí va Muchas esa gracias. idea de técnica. Ahora me queda más claro. Y lo último, para darle cabida a las otras personas que también tienen dudas, es que en una parte tú mencionas que el posthumanismo, que sacar al humano del centro, lo están estudiando más mujeres. ¿Eso tiene relación con un tema desde la perspectiva que nosotras como que a lo largo de la historia hemos sido como, no sé cómo usar la palabra, como dejadas de lado por el tema de lo que se llama ahora el patriarcado y todo el machismo? ¿Es por un tema de eso que la mujer ha estudiado más el posthumanismo? ¿O es por otra razón? Me llamó la atención, por Sí, eso quiero preguntar. yo creo que sí. ¿Quiénes empezaron con esto y todavía no se llamaba así? Que fueron principalmente antropólogas. Y justamente bajo esta lógica de que lo humano era tal como se entendió el hombre. Y en esta sinonimia entre humano y hombre aparecían formas de conocimiento que fueron quedando afuera. Y, por ejemplo, Caroline Marchand, que es una de las primeras, allá por los 90, por los 70, que empezó a estudiar como la historia de la ciencia y las brujas, por ejemplo. Y cómo las brujas tenían una forma de conocimiento que no era el humano el centro, sino que, por ejemplo, las pócimas. Y las pócimas es una relación social-naturaleza bien interesante. Es como las plantas tienen activos que afectan al ser humano. Como las palabras, no sé, clásico así medio, ciertos mantras pueden transformar la realidad. Y eso fue moviendo, y ahí apareció Donna Haraway, sobre todo estudiando primates y otras cosas, en relación a cómo es
de hecho, Donna Haraway, plantea que ella se fascinó en su tesis de licenciatura, fue porque le habían puesto frenillo, y como le habían puesto frenillo fue como, bueno, ¿y por qué me ponen frenillo? ¿Cuál es la lógica, cuál es la ideal del dentista de la sonrisa perfecta? Y conversando con su dentista se da cuenta que en realidad era la sonrisa de los dioses griegos esculpidos en el Renacimiento. Entonces decía como, todos tenemos la sonrisa. Y por ahí fue metiéndose y entender que todos tenemos esto de cyborg, como hemos alterado nuestros cuerpos, nuestras mentes, y por ahí se descentra el ser humano. Y eso es justamente porque yo creo que las mujeres tuvieron que hacerse preguntas en su condición de marginalidad. Ya, ok. Muchas gracias por tu respuesta. Y también cualquier cosa ahí, el mail. Ok, gracias. Catherine, muchas gracias por la pregunta, y también doctor Jorge. También vemos que ha levantado la mano Carlos. Adelante, puede dar a conocer su pregunta. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos, a todas. Yo me quiero quedar en este diagrama, que aunque he tenido que le salió tan bueno finalmente, ¿no? Porque tuvo harta pregunta. Yo le agradezco también a Carolina y a Catherine porque finalmente contestaron dos de las dudas que tenía con anterioridad, pero me quiero quedar acá y quiero preguntarte por este otro elemento, ¿cierto? Que está pasando un poquito desapercibido cuando tú hablas primero como de lo no humano, ¿no? Entonces, hemos hablado del ser humano, del ambiente. Está claro que planteas una diferencia entre el ambiente y naturaleza. En el mundo mapuche el ambiente probablemente tenga que ver con un concepto que es bien conocido, que es el Wal. Walmapu, por ejemplo, podríamos decir que es un equivalente al hablar del ambiente, ¿no? Del entorno inmediato, ¿no? Lo que nos rodea, lo que está alrededor de nosotros. Pero en mi concepción, en mi epistemología mapuche, ¿no? Nosotros también nos relacionamos con estos elementos no humanos, ¿no? Que están constantemente en contacto con nosotros, en interacción, ¿no? Esa flechita roja yo la veo desde mi construcción, de mi percepción, como estas interacciones. Nosotros siempre estamos en contacto y en una constante interacción con el entorno, ¿no? Con el ambiente, con la naturaleza. Y yo sostengo también la tesis de que nosotros también, como parte de esa naturaleza, pero un poco modelado, ¿cierto? Y sesgado por este modelo que es antropocéntrico, ¿no? A veces nos separamos, ¿no? Hacemos esta separación que finalmente es mental, psicológica, ¿no? Un constructo psicológico, y tendemos a no relacionarlo. Yo veo también a no relacionarnos, ¿no? A no entender la naturaleza como parte de nuestra propia existencia. Entonces, yo me quiero centrar en este cuadradito, ¿no? Que justamente está entre el ambiente y la naturaleza, y lo no humano, ¿no? Y cómo también ahí probablemente, me imagino, puedan haber algunos constructos también de orden espiritual, cultural, ¿no? Divino, místico, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿estás por ahí, Jorge? ¿No? ¿Se fue? ¿A qué te refieres con este elemento, ¿no? Con lo humano, y cómo este no humano interacciona también con todos estos otros elementos del diagrama? Si pudiese profundizar un poquito en este elemento. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, que también el no humano es algo bien, entre comillas, novedoso, quizás, sobre todo en la epistemología de la filosofía de la ciencia hoy día, y tiene que ver mucho con lo que tú planteas, que cómo siempre estuvimos rodeados de elementos no humanos, pero que tienen agencia. Todas las disciplinas racionales occidentales planteaban que el ser humano en esta jerarquía, y este humanismo como el humano entendiendo el universo que giraba en torno a él. Bajo esta premisa se le quitó capacidad de agencia a todos.
Y quizás quienes fueron los primeros en relevar esta agencia de lo no humano fue justamente la geografía y esta disputa entre lo determinista y lo posibilista. Y yo creo que ahí tuvo gran parte que ver con empezar a preguntarse por el hábitat. Y esto que tú señalabas de forma bien interesante, y esto también se ha ido construyendo en diálogo con otros sistemas de conocimiento, y que tiene que ver justamente con ese ambiente que está rodeado de animales, rodeado de ríos, rodeado de lagos, y como por ejemplo nuestras ciudades en el sur de Chile conviven con lago y río, y parece que no tienen ninguna capacidad de acción en nuestros cotidianos, como que le damos la espalda, a pesar de ser elementos orgánicos súper presentes en nuestra funcionalidad. Y esto lo podemos llevar a otro nivel más cultural, relación con animales, y toda la lectura que hay hoy día de esto del mascotismo, por ejemplo, y cómo hemos relevado a ciertos grupos de animales y otros no. Y por qué las moscas son indeseables y otros no. Entonces se arma ahí que lo no humano, y por eso lo pongo en ese límite, porque hay una parte de lo no humano que lo artificializamos para nuestro medio, y que no le hemos dado mucha bola. Y otra parte de lo no humano que sigue interfiriendo queda fuera en esta como naturaleza. Ahora que, según escucho, sigue lloviendo un poquito, la lluvia nunca la hemos considerado en ninguna historia, en ninguna geografía, siendo que es relevantísima a la hora de cualquier acción humana en el sur de Chile. Entonces, ese punto de lo no humano es justamente lo que se quiere relevar también. En esta lógica de entender la naturaleza, el ambiente y cuánto de esto no humano tiene que ser sí o sí considerado en la estructura. Y de nuevo en esta lógica interdisciplinaria también. E interepistemológica, que es otra cuestión de la que se habla poquito. Sí. Yo creo que por ahí va un poquito también, un poco el alcance también de mi intervención y de mi consulta, en vista, ¿cierto?, de que tendemos, ¿no?, particularmente las personas que hemos estudiado ciencias, también ciencias ambientales, tendemos también a mirar la naturaleza como un objeto de estudio, ¿no? Por lo tanto, hablamos de sistemas, hablamos de mecánicas, ¿no?, hablamos de restauración, hablamos de términos, ¿cierto?, que hablan de la naturaleza como un objeto, ¿no? Hablamos de recursos naturales, ¿no?, también desde una mirada que es bien antropocéntrica. Entonces, esto yo creo que tú también apuntas, ¿no?, en esta visión epistemológica, ¿no?, porque sin duda que aquí hay una visión eurocentrista, ¿no?, de cómo se ve la naturaleza, se entiende la naturaleza y se interactúa desde esta visión del humano, ¿no?, del ser humano como divino, con esta beneplácito divino, ¿no?, de poder estar en esta pirámide, ¿no?, por encima de cualquier otro elemento de la naturaleza. Pero las visiones indígenas particularmente, el conocimiento indígena, y voy a hablar sobre el conocimiento mapuche, sin duda que considera estos elementos, ¿no? Y entre la naturaleza, no existe la diferencia entre los elementos bióticos y abióticos, por ejemplo, ¿no? Hay un entendimiento de que está todo, que todo tiene una energía, tiene una vitalidad, y de hecho hay entidades que protegen esos elementos de la naturaleza, y por lo tanto está sujeto al rito también, ¿no? Y en una visión que es más bien sistémica, ¿no?, es más bien integradora de todos estos elementos no humanos, ¿no? Los abióticos probablemente. Así que eso, muy interesante, Jorge. Un agrado poder escucharlo, conversar. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Solo para decir, o abundar en eso, una cosita cortita. En el mundo andino también, por ejemplo, la agricultura no se considera la producción de alimentos, se considera ayudar a la naturaleza a seguir reproduciendo. Entonces, ese cambio que puede ser muy semántico, en realidad es una profundidad tremenda de cómo entender esa relación.
Entonces sí, Absolutamente. y justamente hacia allá es donde también creo yo, si queremos solucionar la crisis, debiéramos avanzar rápidamente. Así que gracias, Carlos. Y cualquier cosa también ahí. Gracias, Jorge. Cualquier cosa. Súper. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Ahora vemos que también alguien escribió en el chat y hacen algunas preguntas. ¿sé abarcar o relacionar este esquema, o por lo menos la relación de ser humano, ambiente, naturaleza, con la teoría de sistemas? Esto lo pregunta Lucas Paredes. Sí, yo creo que yo por lo menos estoy muy contaminado por la teoría de sistemas. Y, y es como una cuestión en la cual he intentado arrancar, pero se me filtra la mayoría de las veces. Entendiendo, yo partí en esto de la historia y de la historia ambiental, una rama de la historia que estudia esta relación social-naturaleza. Y esta idea de la relación social-naturaleza es como cómo dos sistemas se juntan. Y por lo tanto, por donde yo partí era la historia de dónde se encontraban, entendiendo que eran dos sistemas distintos. Cuando avanzaba en el tiempo me empecé a meter y al ser humano lo fui metiendo cada vez más dentro del sistema natural, hasta que se me desapareció como sistema en sí. Claro, se me armó otro sistema y probablemente va a ir. Pero en general, o por lo menos si tuviera que definirme, me profeso más en una teoría más rizomática al estilo de Les Guattari, que más que sistemas son como unos nodos neuronales que están conectándose por varios lados, pero que tienen, y que por lo mismo se pierde la noción de jerarquía del sistema. Yo creo que esa es la diferencia que tendría yo con la teoría de sistemas, que es el grado de jerarquía. ¿Quién está al centro, quién está afuera? Y que en el fondo también nos obliga a pensar. Por ejemplo, este mundo latinoamericano, ¿no? De los tres niveles, como cielo, tierra, subsuelo, por ejemplo, nos lleva a romper esta lógica de jerarquía. Más importante lo que pasa en el cielo o lo que pasa en el subsuelo. Y eso yo creo que viene, pero sí, pero hay reconozco que todavía estoy luchando contra no estoy luchando que sea mala, sino que en el fondo creo que hay que ir complejizándola, sobre todo con los sistemas de conocimientos que tenemos aquí para dialogar. Muchas gracias, doctor Jorge. Jessica, también gracias por el comentario que le mencionas a Carlos. Ahora venimos con la pregunta de Eduardo, que nos quiere realizar una. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, compañero. Profesor Jorge, muy buena la charla. Y en este esquema que estaba ahí, estoy también dentro de los que caen en de la teoría del sistema. Pero en función de eso mismo, tengo una duda o quizás una aclaración. En función de ese esquema, y estaba pensando también en la teoría del sistema cuando profundizamos en ese aspecto, a mí lo que me gustó harto o quizás me hizo no tomar tanta distancia de esa teoría en particular, es que, claro, parte desde el neopositivismo, ¿cierto? Pero después toma hartos aspectos también metafísicos. Entonces ahí se pone más interesante, al menos de lo que plantean más los holandeses o Países Bajos ahora ya. Entonces aquí en este esquema quizás esto no humano podría ser más metafísico y la técnica más neopositivista puede ser algo así o es una aproximación más grosera, porque en ese momento cuando lo profundizamos, de hecho lo discutimos en algún momento, estaban los aspectos también de paradigma de cómo nosotros veíamos esta realidad. Entonces Kuhn nos planteaba una realidad en función de cómo nosotros la estábamos planteando en formas de investigación, y después cuando fuimos a leer a Kuhn, Kuhn puso 27 paradigmas distintos, ni él mismo sabía a lo que se estaba refiriendo. Entonces, si eso se pudiese abordar de esta forma, o cómo multidimensionalidad de este esquema que se ve tan simple, pero parece que no, es súper complejo. Esa es como la pregunta, o más bien una opinión en función de eso. Sí, gracias, Eduardo, por la pregunta. Y claro, yo creo que ahí estos niveles de aproximación, la técnica y lo no humano, como los ejemplos que tú señalas, es justamente cómo tienen este dinamismo o esta dualidad de poder transformarse en algunos momentos en cuestiones metafísicas, por ejemplo, la relación con lo no humano. Hay todo un debate en la filosofía, por ejemplo, ambiental en los 70, 80, inaugurada por Caldicott, desde el principio de la sentencia, por ejemplo,
¿qué es lo que protegemos cuando decimos que protegemos la naturaleza? Y ahí hay la primera lectura que podríamos llamar de los primeros animalistas, era proteger lo que siente. Y eso tenía un vínculo bien de humanizar o de establecer un vínculo a través del sentimiento, de los que son capaces de sentir. Y eso era, claro, era una forma, yo diría, más neopositivista de entender la naturaleza. Pero en algunos momentos lo no humano se transforma en esta cuestión de qué es lo que tiene la capacidad de interactuar, ya sea consigo mismo, ya sea con lo humano. Y cómo romper también que, así como hablamos del recurso natural, como todo lo que de la naturaleza me sirve a mí como humano, como que también que lo no humano no sea solo que tenga la categoría de agente porque influye a lo humano. Puede también tener su propia agencia y su propia acción. Entonces eso lo va aislando, entre comillas, como sistema y lo transforma como una entidad más metafísica. Lo mismo en la técnica. Si yo tengo un catastro técnico duro y concreto y puedo hacer una evolución, una historia o una geografía de la técnica, probablemente ahí tengo una cuestión bien neopositivista en ese sentido. Pero luego está la técnica como reflexión. Y ahí está el texto famoso de Heidegger y que es base clave para entender un poco el siglo XX occidental, que es la reflexión en la técnica y que se baja mucho y que después Habermas lo va a discutir en la lógica de que la técnica también es una ideología, etcétera, pero que en el fondo plantea esta lógica de que la técnica es una forma de entender al mundo, es una suerte de fenomenología. Entonces ahí también se nos mueve hacia un aspecto un poco más, y de hecho, y la técnica podemos entenderla como una hermenéutica también. Este lenguaje construido para explicar la naturaleza. Ahí siempre hay un texto que me gusta mucho, yo creo que se lo recomendé 40 veces, el de Pierre Hadot, que es el velo de Isis, y que en el fondo ahí plantea que el ser humano occidental al final tuvo dos estrategias para aproximarse a la naturaleza. Una fue más amigable y decir, ¿saben qué? Yo nunca voy a llegar a entender la naturaleza, así que la voy a representar. Y apareció el arte, la estética, dijo, voy a pintar la naturaleza. No. Y la otra que quiso llegar al fondo y que en sus palabras torturó la naturaleza para que le contara su verdad, y que es la ciencia, la brujería, y esta búsqueda de encontrar hasta el más ínfimo detalle en la naturaleza. Y para eso seccionarla, cortarla, abrirla, etc. Entonces, en ese sentido, creo que también se mueve en estos mundos más dinámicos. Y eso es lo interesante también de esta neoteoría sistema también, que creo la cual tú estás moviéndote. Y, sí, sin duda. Ahí también, y yo creo que ahí el punto es, cuando uno la usa, tener la capacidad de definirla, como apareció ahí también otra pregunta. Si yo voy a decir, esto es no humano, ¿por qué es no humano? ¿Por qué me importa a mí que sea no humano? Que tenga agencia, etc. Entonces, por ahí yo creo que es el desafío al final, no comernos los conceptos porque están ahí y citar a los mismos 40 autores que todos citamos para referirnos al concepto. Tenemos que tener la capacidad de quizás bajar un cambio a la producción y tener ahí ¿cómo se llama? Una discusión un poco más calmada, colectiva, dialogante, etc. Eso. Doctor Jorge, muchas gracias por su respuesta y también Eduardo. Bueno, les agradecemos todos. Si ya no hay otra pregunta, al doctor Jorge le agradeceré si puede dejar de compartir pantalla, porque en este momento me gustaría pedirles a todos los participantes, en la medida de lo posible, que puedan prender sus cámaras y bueno, podamos tomarnos una fotografía y bueno, ser parte de este proyecto. Muy bien, muchas gracias por estar prendiendo sus cámaras, ya que esto forma un hito y experiencia de lo que realizó el doctorado en planificación territorial, en este caso para el doctor Fernando Peña y doctor Jorge. Así es que cuando cuente la cuenta de 3, es que voy a tomar la fotografía. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3.
Esto. Ahora bien, antes de finalizar, me gustaría también dar a conocer algunos datos acerca de esta charla. Así es que voy a compartir una pantalla para que, bueno, también puedan conocer un poco más acerca de este doctorado. Este ramo se encuentra también en el doctorado para que puedan escanear el código QR y las personas que estén interesadas en ingresar a este doctorado lo puedan hacer. Existen también profesionales que imparten esta materia y eso pues, espero que sea de gran agrado esta charla. Y si tienen también dudas y si necesitan escribir algún correo, también lo podemos hacer. Así es que los voy a enviar un correo electrónico por si también le quieren escribir al doctor Jorge, o si el doctor Jorge quiere también dar su correo personal, lo pueden utilizar. Aquí se encuentra lo que es la página web y además también la red social que bueno, se encuentra en LinkedIn, también para que puedan seguirnos a través de ese medio. Les agradecemos mucho su participación y que estén muy bien y que tengan un buen descanso.